otro regalito. Hijo de tu madre. A Mencho se la pelan. ¡Pura gente de Mencho! Increíble. El CJNG ahora tiene su propia flota de tanques. ¿Será que los compraron en una venta de garaje clandestina? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy nos adentramos en una historia que parece sacada de una película, lo que lamentablemente es tan real como inquietante. En el corazón de México, un país marcado por una guerra silenciosa que lleva décadas dejando cicatrices profundas, se ha escrito un capítulo que redefine los límites de la audacia y el terror. Estamos hablando del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización tan poderosa como temida, que ha llevado su desafío al Estado a un nivel inimaginable. Imaginen esto, una base militar, considerada un bastión impenetrable, es vulnerada en la penumbra de la noche. Sicarios entrenados con precisión casi militar logran robar 2 tanques de guerra, símbolos del poder estatal, y los convierten en instrumentos de caos en las calles de Apatzingán, una ciudad ya golpeada por la violencia. ¿Cómo sucedió? ¿Hubo complicidad? ¿O estamos ante una organización que ha superado incluso a las Fuerzas Armadas en estrategia y recursos? En este vídeo exploraremos no solo los hechos, sino también las implicaciones de este ataque sin precedentes. Analizaremos cómo este evento impacta la seguridad nacional y lo que significa para millones de personas que viven bajo la sombra de esta guerra. ¡No te lo pierdas! Apatzingán, una ciudad que alguna vez fue conocida por sus campos verdes y su gente cálida, ahora respira bajo el peso de una guerra invisible. Las calles, otrora llenas de vida, están marcadas por barricadas improvisadas y grafitis que claman justicia. El aire huele a pólvora y miedo. Aquí, en el corazón de la Tierra Caliente, la batalla entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el gobierno mexicano ha convertido la región en un polvorín. La gente vive entre balaceras y toques de queda, mientras las fuerzas de la Sedena patrullan con rostros tensos, sabiendo que en cualquier esquina puede estallar el infierno. Pero lo que nadie esperaba era que el infierno llegara en forma de tanques de guerra. Todo comenzó con el atentado al Palacio del Mencho, una mansión fortificada que servía como símbolo del poder del cártel. Fue un golpe audaz del gobierno, una operación relámpago que dejó en ruinas lo que muchos consideraban inexpugnable. Pero lejos de debilitar al CJNG, el ataque encendió la llama de la venganza. Mencho, el líder del cártel, no es hombre que olvide una afrenta. Desde las sombras, urdió un plan que no solo respondería al ataque, sino que enviaría un mensaje claro al Estado. Nada ni nadie está fuera de nuestro alcance. El CJNG no era un enemigo cualquiera, era una organización meticulosa, fría y calculadora, con recursos que rivalizaban con los de muchos estados. El Mencho, un hombre de rostro desconocido pero de reputación temible, había diseñado un plan que no solo devolvería el golpe al gobierno, sino que lo haría de una manera que resonaría en todo el país. Robar 2 tanques de una base militar de la Sedena era una idea descabellada, casi suicida, pero si alguien podía lograrlo era él. Sin embargo, incluso dentro del cártel el plan generó divisiones. Es una locura, argumentó el Chivo, uno de los lugartenientes más veteranos del grupo. Atacar una base militar es como despertar a un león dormido. No saldremos vivos. Pero el Mencho, con su mirada gélida y su voz serena, replicó: es precisamente porque es una locura que funcionará. Nadie lo espera. Y cuando lo hagamos, el mundo sabrá que no hay lugar seguro para ellos. La noche de la infiltración, la luna era apenas una fina línea en el cielo, como si el universo mismo conspirara para ocultar lo que estaba por ocurrir. El CJNG había pasado semanas estudiando la base militar, identificando patrones de vigilancia, puntos ciegos y rutinas de los soldados. Contaban con la ayuda de un informante dentro de la Sedena, un sargento corrupto cuyo nombre nunca se mencionó en voz alta. A las 2:47 am, un grupo de 10 hombres, todos expertos en combate y sigilo, se infiltró en la base, vestidos con uniformes militares falsos y equipados con tecnología de última generación. Lograron desactivar los sistemas de seguridad y neutralizar a los guardias sin hacer un solo disparo. Fue una operación quirúrgica, ejecutada con una precisión que dejaba en evidencia la profesionalización del cártel. Esta infiltración en la base de la Sedena fue una obra maestra de precisión y audacia. No fue un acto impulsivo,
sino el resultado de meses de planeación. El CJNG, conocido por su capacidad de reclutar exmilitares y policías, contaba con información privilegiada. Gracias al informante corrupto, sabían los horarios de los guardias, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad y, lo más importante, la ubicación exacta de los tanques. La noche del ataque, un grupo de sicarios vestidos con uniformes falsos de la Sedena se coló en la base. Moviéndose como sombras, neutralizaron a los guardias con una eficiencia aterradora. No hubo tiroteos espectaculares, solo silencios y cuchillos. El momento crítico vino cuando llegaron a los hangares donde se encontraban los tanques. Dos imponentes vehículos blindados, cada uno con capacidad para destruir media ciudad, yacían bajo la tenue luz de las lámparas de emergencia. Los hombres del CJNG, entrenados en el manejo de maquinaria pesada gracias a sus conexiones en la industria minera, no tardaron en ponerlos en marcha. El rugido de los motores diésel rompió el silencio de la noche, y por un momento pareció que todo el plan se desmoronaría, pero no fue así. Con los tanques en su poder, el grupo se abrió paso hacia la salida, derribando puertas y barricadas como si fueran de papel. En cuestión de minutos, 2 tanques de guerra estaban en sus manos. Y ahora les pregunto, ¿cómo creen que lograron los sicarios del CJNG infiltrarse en una base militar sin ser detectados? ¿Qué tanto ayudó ese informante? ¿O simplemente fue un plan perfectamente ejecutado? Me gustaría saber su opinión. El escape fue caótico. Las alarmas sonaron y los soldados despertaron de su letargo. Intentaron reagruparse, pero era demasiado tarde. Los tanques, ahora bajo el control del CJNG, avanzaban implacables hacia la salida de la base. En el camino, se enfrentaron a un convoy de vehículos militares que intentó bloquearles el paso. El choque fue brutal. Los tanques arrollaron los vehículos como si fueran juguetes, dejando un rastro de destrucción a su paso. Sin embargo, la persecución no terminó ahí. Helicópteros de combate despegaron en su búsqueda, y las calles de Apatzingán se convirtieron en un campo de batalla improvisado. El robo de los tanques no fue solo un acto de provocación, fue una demostración de poder. Los vehículos blindados, diseñados para proteger al Estado, ahora eran herramientas del crimen organizado. Conduciendo los tanques por las calles de Apatzingán, los hombres del CJNG no solo desafiaban al gobierno, sino que sembraban el terror en la población. Los cañones apuntaban no solo a las instalaciones militares, sino a cualquier cosa que representara autoridad. Edificios gubernamentales, comisarías, incluso escuelas, fueron reducidos a escombros. El mensaje era claro: aquí mandamos nosotros. El Mencho, desde su escondite en las montañas, seguía la operación en tiempo real a través de una pantalla llena de imágenes de drones y cámaras de seguridad hackeadas. Su rostro, oculto tras una máscara negra, no revelaba emoción alguna. Sabía que este era solo el comienzo. El robo de los tanques no era solo un acto de venganza, era un mensaje claro para el gobierno y para los demás cárteles. El CJNG era imparable, y no había límites para su audacia. Mientras los tanques desaparecían en la oscuridad por las calles de Apatzingán, llevándose consigo el símbolo de la invencibilidad del Estado, la ciudad, ya al borde del colapso, sabía que lo peor estaba por venir. La guerra había entrado en una nueva fase, y nadie, ni los civiles, ni los soldados, ni siquiera los narcos estaban a salvo. El Mencho había jugado su mano, y ahora el gobierno tendría que resolver. Pero en este juego de ajedrez sangriento, cada movimiento acercaba más a México al abismo. ¿Debería el gobierno negociar con el Mencho para buscar una solución pacífica? ¿Qué implicaciones tendría esto? ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. La noche había caído sobre Apatzingán y con ella, una tensión palpable se extendía por las calles. Los rumores de un inminente ataque habían corrido como pólvora entre los habitantes, quienes con miedo y resignación cerraban sus puertas y ventanas tratando de protegerse de lo inevitable. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Refuerzos de la Sedena y la Guardia Nacional llegaron a Apatzingán, dispuestos a recuperar el control. Pero el CJNG no iba a retroceder sin pelear. Lo que siguió fue una batalla campal. Con los tanques robados como protagonistas, las calles se convirtieron en un campo de batalla, con civiles atrapados en el fuego cruzado. Los tanques, diseñados para la guerra convencional,
eran una fuerza destructiva en el entorno urbano. Cada disparo resonaba como un trueno. Cada explosión dejaba un cráter en el asfalto y en el alma de la ciudad. En las afueras de la ciudad, un convoy de tanques avanzaba lentamente, sus motores rugiendo como bestias en la oscuridad. El CJNG, en su intento de consolidar su poder y enviar un mensaje de fuerza, había planeado un ataque sin precedentes, pero entre ellos, no todos compartían la misma convicción. Diego era un joven que había crecido en los márgenes de la sociedad, atrapado en un entorno donde las opciones parecían limitarse a unirse al cártel o ser consumido por él. Había aprendido a manejar armas antes que a escribir correctamente su propio nombre, y aunque nunca había cuestionado las órdenes que se le daban, aquella noche algo dentro de él se resistía. Mientras observaba los tanques avanzar, sintió un peso en el pecho que no podía ignorar. ¿Qué sentido tenía todo aquello? ¿Cuántas vidas inocentes se perderían solo para satisfacer el ego y la ambición de unos pocos? Se preguntaba una y otra vez. Mientras tanto, en el centro de Apatzingán, una familia se preparaba para lo peor. María, una madre soltera, abrazaba a su hijo pequeño, mientras intentaba mantener la calma. Había escuchado los rumores y sabía que su casa, ubicada cerca de la plaza principal, estaba en el camino del caos que se avecinaba. Todo estará bien, murmuró, más para convencerse a sí misma que para tranquilizar al niño. Pero en su interior el miedo era insoportable. Había visto demasiados horrores en los últimos años como para creer en promesas vacías. Cuando el primer estruendo sacudió la tierra, fue como si el tiempo se detuviera. Los tanques irrumpieron en la ciudad con una fuerza devastadora, destruyendo todo a su paso. Las balas silbaban en el aire, los edificios tambaleaban y el grito desesperado de los habitantes llenaba el ambiente. Diego, desde su posición, en uno de los vehículos blindados, observaba el caos con una mezcla de horror y culpa. Cada explosión era un recordatorio de las vidas que estaban siendo destrozadas. «Esto no está bien», pensó mientras apretaba los dientes y aferraba su arma con manos temblorosas. En medio del caos, María intentaba mantener a su hijo a salvo. Se refugiaron en un rincón oscuro de su casa, rezando para que las paredes resistieran. Pero cuando un proyectil impactó cerca, el techo comenzó a derrumbarse. Con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo con furia, María tomó a su hijo y corrió hacia la calle, buscando desesperadamente un lugar seguro. La ciudad estaba irreconocible. Fuego, humo y escombros cubrían cada rincón. Mientras tanto, las fuerzas del gobierno reaccionaban rápidamente ante el ataque. La Sedena movilizó a sus tropas, incluidos helicópteros, hacia Apatzingán, decididos a recuperar el control y detener la masacre. Las calles se convirtieron en un campo de batalla donde soldados y miembros del cártel se enfrentaban sin piedad. Diego, atrapado entre dos mundos, sabía que tenía que tomar una decisión. Podía seguir obedeciendo órdenes o intentar hacer algo para detener aquella locura. En un acto impulsivo, Diego abandonó su posición y corrió hacia una zona donde vio a varios civiles atrapados. Entre ellos estaba María, quien intentaba calmar a su hijo mientras buscaba refugio bajo los restos de un edificio colapsado. «¡Vengan conmigo!», gritó Diego, mientras les hacía señas para que lo siguieran. Aunque María dudó al principio al ver su uniforme del cártel, no tenía otra opción. Diego guió al pequeño grupo hacia un lugar relativamente seguro, una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Allí se encontraron con otros civiles que también habían logrado escapar del caos. Mientras tanto, en las calles principales, el enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y el CJNG alcanzaba su punto máximo. Los helicópteros sobrevolaban la zona, iluminando con sus reflectores las calles llenas de escombros y cuerpos. El comandante de la Sedena, un hombre veterano llamado Hernández, observaba todo desde uno de los helicópteros. Había visto muchas batallas en su carrera, pero ninguna como esta. «No podemos permitir que sigan avanzando», dijo por radio a sus hombres. La orden era clara: recuperar a Apatzingán a toda costa. ¿Creen ustedes que es la fuerza la única solución para combatir al crimen organizado? ¿Qué otras alternativas existen? ¿Cuál es tu opinión? De vuelta en la bodega, Diego intentaba mantener la calma entre los civiles refugiados. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Tarde o temprano serían descubiertos. «Tenemos que salir de aquí», dijo mientras miraba a María y al resto del grupo. Pero antes de que pudieran moverse, un
un grupo de hombres armados del cártel apareció en la entrada. ¿Qué haces aquí, Diego?, preguntó uno de ellos con tono amenazante. Se supone que deberías estar con nosotros. Diego levantó las manos en señal de rendición mientras trataba de pensar rápido. Estoy ayudando a estos civiles. Necesitamos usarlos como rehenes, improvisó. Aunque dudaron por un momento, los hombres aceptaron su explicación y se marcharon. El tiempo corría, y Diego sabía que no podía esperar más. Con cuidado, guió al grupo fuera de la bodega y hacia una zona donde las tropas del gobierno habían comenzado a tomar el control. Cuando finalmente llegaron a una posición segura, Diego se entregó voluntariamente a los soldados de la Sedena. No quiero seguir siendo parte de esto, dijo con voz firme. María abrazó a su hijo con fuerza, mientras observaba cómo los soldados escoltaban a Diego hacia un vehículo militar. Aunque no sabía qué le esperaba al joven, estaba agradecida por lo que había hecho por ellos. Por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza. Diego fue llevado ante las autoridades para ser interrogado. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas, pero también sabía que había tomado la decisión correcta aquella noche. En su interior, sabía que tal vez aún había una oportunidad para redimirse. Mientras tanto, en las calles de Apatzingán, la gente intentaba entender qué estaba pasando. Doña Carmen, una mujer de 60 años que había visto demasiadas guerras, se refugió en su casa con sus nietos. Esto no es vida, murmuró mientras abrazaba a los niños, intentando protegerlos de los sonidos de los disparos y las explosiones. Para ella, como para muchos, el CJNG y el gobierno eran dos caras de la misma moneda. Ambos traían muerte. Ambos dejaban cicatrices que nunca sanarían. El enfrentamiento continuó durante horas hasta que finalmente las fuerzas del gobierno lograron recuperar el control de Apatzingán. La ciudad quedó devastada. Las calles eran un testimonio silencioso del horror vivido aquella noche. Pero entre las ruinas también surgieron historias de valentía y humanidad, como la de Marcos, un soldado de la Sedena que sobrevivió a la infiltración. Herido y escondido entre los escombros de la base, vio cómo sus compañeros caían uno a uno. Marcos no era un héroe, era un hombre común, con una familia que lo esperaba en casa. Pero esa noche algo en él cambió. Con una determinación que no sabía que tenía, logró enviar una alerta a sus superiores antes de perder el conocimiento. Su mensaje, aunque tardío, fue crucial para organizar la respuesta del gobierno. También surgieron héroes inesperados, como el padre Ramírez, un sacerdote que abrió las puertas de su iglesia para refugiar a los heridos, o como Lucía, una joven enfermera que, armada solo con su botiquín, atendía a los heridos en plena calle. Estas historias de resistencia y humanidad contrastaban con la brutalidad de la guerra, recordando que incluso en los momentos más oscuros hay algo de luz. Finalmente, después de horas de intensos combates, las fuerzas del gobierno lograron recuperar los tanques y expulsar al CJNG de la ciudad. Pero la violencia fue pírrica. Apatzingán quedó devastada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las calles estaban llenas de escombros, pero también de preguntas sin respuesta. ¿Valió la pena? ¿Cuánto más puede soportar la gente? ¿Creen que este tipo de ataques podría volverse más común en el futuro? ¿Qué consecuencias tendría para la seguridad del país si otros cárteles siguen este ejemplo? Déjame tus comentarios. El CJNG, aunque temporalmente derrotado, no desapareció. Mencho, desde su escondite, ya planeaba su próximo movimiento. Para él esto no era el fin, sino el principio de una nueva fase en la guerra. Y mientras tanto, en Apatzingán, la gente intentaba reconstruir sus vidas, sabiendo que la paz era solo una ilusión efímera. La ciudad de Apatzingán comenzaría un largo proceso de reconstrucción tras el ataque. Para muchos, aquella noche sería recordada como un símbolo del horror y la violencia que azotaban al país. Pero para otros, también sería recordada como una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay quienes eligen hacer lo correcto. El atentado, perpetrado por el cártel Jalisco Nueva Generación, no solo dejó destrucción en la infraestructura de la ciudad, sino también en el corazón de la comunidad. Las víctimas fueron muchas. Entre los escombros, los cuerpos yacían inertes, algunos irreconocibles. Decenas de familias quedaron destrozadas, niños quedaron huérfanos, padres perdieron a sus hijos y amigos se despidieron para siempre.
El costo humano era incalculable, una herida que no sanaría con el tiempo. El atentado no solo afectó a las víctimas directas, sino que también sembró el miedo en la población. La gente comenzó a cuestionarse si salir a la calle valía la pena, si confiar en el vecino era seguro, si la vida en esa ciudad tenía futuro. Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y rabia, pero también de impotencia. ¿Hasta cuándo?, preguntaba una usuaria. ¿Cuántos más tienen que morir para que esto pare?, escribía otro. La sensación de vulnerabilidad era palpable, y la comunidad antes unida comenzó a fracturarse, bajo el peso del miedo y la desconfianza. Mientras tanto, en las sombras, el CJNG comenzaba a sentir las consecuencias de su propio acto. El cártel, acostumbrado a operar con impunidad, no había calculado el impacto de este atentado y todas las consecuencias que tendría en su contra. La violencia indiscriminada generó un rechazo generalizado, incluso entre aquellos que por miedo o necesidad habían guardado silencio ante sus actividades. Los líderes del cártel, que esperaban demostrar su poder con este acto, se encontraron con una ola de indignación que traspasó fronteras. La presión internacional aumentó, y los gobiernos vecinos comenzaron a cooperar más estrechamente con México para combatir al grupo criminal. Dentro del propio CJNG, la división comenzó a gestarse. Algunos miembros, especialmente los más jóvenes, cuestionaron la decisión de atacar a civiles. «Eso no es lo que firmamos», murmuró uno de ellos durante una reunión clandestina. «Nos están convirtiendo en monstruos». Otros, más leales al moncho, defendieron la acción con una muestra de fuerza necesaria. Pero la grieta estaba ahí, y con el tiempo podía convertirse en una brecha insalvable. Para el gobierno, el atentado fue un punto de inflexión. El presidente, quien había mantenido una postura ambigua frente al crimen organizado, se vio obligado a actuar. En un discurso televisado prometió reforzar la estrategia de seguridad y aumentar la presencia militar en las zonas más afectadas por la violencia. «No permitiremos que el terror se apodere de nuestro país», declaró con firmeza. Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para calmar a una población cansada de promesas vacías. La estrategia del gobierno incluyó operativos masivos, capturas de alto perfil y la incautación de bienes del cártel. Pero cada avance parecía venir acompañado de un retroceso. Por cada líder capturado, surgía otro dispuesto a tomar su lugar. Y por cada operativo exitoso, había denuncias de abuso por parte de las fuerzas de seguridad. La población, atrapada entre dos fuegos, comenzó a perder la poca confianza que le quedaba en las instituciones. «¿De qué sirve que capturen a unos cuantos si seguimos muriendo?», preguntaba un comerciante local. «El gobierno no nos protege, solo nos usa como excusa para sus batallas». En medio de este panorama desolador, surgieron voces que clamaban por un cambio radical. Organizaciones civiles, lideradas por familiares de las víctimas, comenzaron a exigir justicia y transparencia. Marchas multitudinarias llenaron las calles, con consignas que pedían el fin de la impunidad y la corrupción. «No queremos más discursos, queremos acciones», coreaban los manifestantes. Pero incluso entre ellos había dudas sobre si algún día se alcanzaría la paz. El atentado también dejó al descubierto las profundas desigualdades que alimentaban el ciclo de violencia. En las zonas marginadas, donde el Estado brillaba por su ausencia, el CJNG había encontrado un caldo de cultivo perfecto. Jóvenes sin oportunidades veían en el cártel una salida a la pobreza, una forma de ganar respeto y poder. Pero ahora, incluso esos lazos comenzaban a debilitarse. «Ya no queremos esto», dijo un adolescente que había perdido a su hermano en el atentado. «No vale la pena morir por algo que solo trae dolor». Con el paso de los meses, la ciudad intentó volver a la normalidad, pero la sombra del atentado seguía presente. Las cicatrices en los edificios fueron reparadas, pero las de la gente permanecieron. El CJNG, aunque debilitado, seguía operando. Sus líderes, conscientes de que el tiempo corría en su contra, buscaban nuevas formas de mantener el control. Algunos hablaban de negociar, otros de intensificar la violencia. Pero la pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿cuánto más podrían resistir antes de que su imperio se derrumbara? El gobierno, por su parte, enfrentaba su propio dilema. Las estrategias tradicionales no parecían funcionar, y la presión internacional aumentaba.
Algunos funcionarios hablaban en privado de la necesidad de un enfoque más integral, que incluyera no solo la fuerza, sino también la educación, el empleo y la justicia social. Pero en un sistema plagado de corrupción e intereses creados, esas ideas parecían utópicas. Y así la región quedó atrapada en un ciclo de violencia que parecía no tener fin. Las preguntas sobre el futuro eran muchas, pero las respuestas escasas. ¿Podría la comunidad sanar sus heridas y reconstruirse? ¿Caería el CJNG bajo el peso de sus propias contradicciones? ¿Encontraría el gobierno una forma efectiva de combatir el crimen organizado sin sacrificar los derechos de la población? ¿Ustedes qué piensan? Lo cierto es que nadie lo sabía con certeza. Lo único claro era que las consecuencias del atentado seguirían resonando por mucho tiempo, recordándole a todos que en una guerra sin cuartel, las víctimas nunca son solo números. Eran personas con nombres, sueños y familias que en un instante lo perdieron todo. Y mientras el sol seguía saliendo cada mañana, iluminando una ciudad marcada por el dolor, la pregunta que quedaba en el aire era la más difícil de todas. ¿Cuándo terminaría el ciclo de violencia? O más importante aún, ¿terminaría alguna vez? Esta es la historia de una ciudad atrapada en el fuego cruzado de una guerra sin fin, de un gobierno que lucha por mantener el control y un cártel que desafía los límites de la audacia. Pero sobre todo, es la historia de personas comunes que en medio del caos intentan encontrar un rayo de esperanza, porque en Apatzingán, como en tantos otros lugares, la verdadera batalla no es por el territorio, sino por la humanidad. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad y mantente al tanto de las investigaciones sobre este caso y otros eventos que podrían cambiar el rumbo de México. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros análisis, noticias y revelaciones. Tu like y tus comentarios son muy importantes para nosotros. Comparte este vídeo para que más personas se unan a esta conversación tan importante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.